Bueno, buenas tardes a todos. Creo que estamos en condiciones de empezar. Esto va a ser una clase práctica. Está diseñada de tal manera de resumir cuáles son los recursos disponibles que tenemos hoy en la clínica. Y van a ver que va a haber algunas capsulitas pequeñas donde abordamos algún ejemplo práctico con algún pequeño tema que se desarrolla o en resonancia o en TC. En la clínica estamos trabajando actualmente con un equipo de 1.5 Tesla en resonancia y con un tomógrafo de 16 filas. Vamos a hablar de características particulares de cada uno de estos equipos y sobre todo para aquellos que pueden estar en condiciones de pedir estudios, hacer alguna pequeña sugerencia de cómo hacerlo para conseguir los resultados que están buscando. Y finalmente, hablar sobre algo que en musculoesquelético tiene una utilidad importante, que es el postprocesamiento de las imágenes para obtener algunas herramientas como mediciones para planificar cirugías o verificación de tratamientos. En resonancia magnética, el equipo tiene disponibles bobinas específicas para columna, hombro, una bobina para tobillo y pie, y bobinas para rodilla y flexibles multipropósito, una pequeña y una grande, y utilizando estas bobinas es posible realizar todas las secuencias convencionales que se utilizan en resonancia magnética. También el equipo dispone de secuencias para difusión, especialmente utilizables en oncología musculoesquelética, secuencias específicas para cartílago y para postproceso de cartílago, e incluso dispone de secuencias que disminuyen los artefactos que se generan por inhomogeneidad del campo magnético, como puede ser la presencia de prótesis o implantes metálicos. Lo que nosotros requerimos para mejorar el direccionamiento de los estudios y la calidad de la imagen que podemos proporcionar es tener la mayor cantidad de datos clínicos posible y tener la idea más aproximada posible de cuál es la búsqueda del médico que prescribió el estudio. En función de eso, aplicaremos protocolos que ya están grabados y que podemos resumir como rutinas convencionales, o situaciones en particulares en que hacemos protocolos específicos, como puede ser investigación de una rotura de un ligamento cruzado anterior, o el ángulo posterolateral de la rodilla, o tenemos manera particular de estudiar los pacientes con pubalgia o con sacroileitis, o diferenciar estudios en hombro entre aquellos que se privilegia el compromiso del manguito rotador o una inestabilidad articular glenohumeral o acromio clavicular. Entonces, en los próximos minutos, una muestra de lo que el equipo está en condiciones de hacer. Yo comienzo con esto porque en algún momento el estudio de las caderas se hacía en forma bilateral. Hoy, en resonancia magnética, se inicia con un protocolo bilateral, pero terminamos estudiando las caderas con un detalle mucho mayor, sobre todo para tener una buena valoración del labrum y del cartílago articular, y en forma unilateral. Y lo que apuntamos todo el tiempo es esto, a tener una muy buena resolución. La gente que trabaja en el negocio inmobiliario dice que lo más importante para una propiedad es la localización, lo segundo más importante es la localización, y lo tercero más importante es la localización. El musculoesquelético es la resolución que conseguimos. Entonces, una rodilla con buena resolución no solo debe permitir decir si el menisco o un ligamento está comprometido, sino que hoy en día debe permitir una caracterización de las lesiones condrales, y acá tienen una secuencia donde se ve el defecto condral, lo podemos ver en los diferentes planos, y tenemos una clara caracterización de las lesiones para planificar una reparación quirúrgica. Y este es otro ejemplo de lo que se consigue con esto de resolución, 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 y es un detalle muy importante de sectores anatómicos bastante pequeños, como puede ser, y voy a continuar en este tramo con el miembro inferior, un pie, y ustedes entonces pueden ver con bastante detalle el espacio interdigital, y entre las cabezas de los metatarsianos un engrosamiento aquí y un engrosamiento que está aquí con baja intensidad de señal, y acá se ve el neuroma de Morton, ahí está,
el neuroma de Morton en espacio digital, con muy buena resolución, y es lo que nosotros buscamos, o incluso esto, sectores anatómicos pequeños, que ustedes vean que estamos estudiando una articulación metatarsofalángica, y de vuelta, lo que podemos decir es defectos condrales, o estudiar el aparato ligamentario o las placas plantares, es perfectamente posible con las características técnicas de este equipo. Dejamos el miembro inferior para pasar al miembro superior, y lo que estamos viendo es un estudio convencional del hombro. Esto es la rutina de hombro. Privilegiamos los cortes transversos para evaluar inestabilidad glenohumeral, privilegiamos los cortes que están en la fila inferior cada vez que estamos estudiando el compromiso del manguito rotador. Así que, nuevamente, digamos, por suerte, este equipo tiene condiciones técnicas con bobinas de muy buena calidad y muchos canales que permiten obtener imágenes en estas condiciones. Y siguiendo con este repaso de las condiciones técnicas del equipo, vamos a la mano, y al igual que en el pie, las placas palmares y el aparato flexo-extensor de los dedos o la patología del túnel carpiano pueden ser estudiadas con mucho detalle. Después de esta pequeña introducción, entonces quiero mostrar algunos ejemplos prácticos, y yo decía que iba a tomar pequeñas capsulitas para ver algún tipo de lesiones. Este es un paciente que vino porque tenía un dolor crónico en el compartimiento anterior del muslo derecho, y ustedes me podrían decir que este paciente, para este desgarro extenso que tiene del recto anterior, se podría haber hecho una ecografía musculoesquelética y hubiera resuelto su problema, y yo no discutiría eso. Tienen razón, el recto anterior debería ser campo de la ecografía y probablemente resolverse en forma completa. Pero este paciente tenía una clínica compleja con muchos dolores más allá del principal, que era este del recto anterior. Entonces los invito a ver lo que tenía en el mismo momento que estábamos estudiando este recto anterior. Y vamos a los cortes transversos comparativos, y vean ustedes que acá está el desgarro del recto anterior, miotendinoso central, como ustedes lo pueden ver, y el hematoma que se ve ahí. La imagen de esto es la imagen que se describe característicamente como imagen en pluma, que la tienen acá representada con el tallo central y los pequeños tallos a los costados. Pero cuando vamos a ver el recto anterior del otro lado, también tuvo un desgarro miotendinoso central, y lo que estamos viendo es la secuela. Y además, este paciente tiene la secuela de un desgarro del aductor, que la estamos viendo ahí y la estamos viendo en el corte transverso. Y sobre todo, el estudio de este tipo de lesiones profundas se complica en ecografía y hace al panorama general de este paciente, que tiene una tendencia particular a hacer desgarros en repetición. Y voy a mostrar dos casos que resultan poco frecuentes y que fueron vistos acá en la clínica. Este paciente venía con un dolor en el codo, y lo que le encontramos es las mismas características de lesión muscular que ustedes tienen en el recto anterior, pero comprometiendo al anconio. Vean ustedes cómo músculo ensanchado con una pérdida de la unión miotendinosa. Lo pueden ver un poco más ruidoso en los cortes supresión grasa, como tienen aquí y como tienen ahí. Y realmente esto es bastante inusual, sobre todo en lesiones aisladas de este grupo muscular. Y acá hay una cita, que es una de las pocas que hay, del 2019, de las desgarros o contusiones del anconio como una causa de dolor lateral en el codo. Este paciente venía con sintomatología dolorosa, y lo que esperábamos encontrar era una epicondilitis, no un desgarro del anconio. Y este es otro caso, y lo que tienen abajo son dos reportes de casos, y en general cuando se encuentran reportes de casos con fechas cercanas en el tiempo, 2020 y 2017, porque es una patología infrecuente, y si ustedes logran ubicarse en este corte de perfil, lo que están viendo acá es la masa muscular del bíceps, y acá se ve el tendón del bíceps que va a buscar la tuberosidad bicipital del radio. Y este paciente había hecho un desgarro completo con hematoma del braquial anterior, con respeto del bíceps, algo que es sumamente infrecuente y difícil de imaginar cuál es el mecanismo que genera que se rompa el braquial anterior y que el bíceps quede respetado. Así que bueno, aprovecho para hacer esta pequeña capsulita de cómo ver lesiones musculares en resonancia magnética.
Este paciente también tenía ecografía que tuvo dificultad en caracterizar la lesión, porque la verdad que el proceso inflamatorio y hemorrágico es muy importante, y con dificultad para separar el braquial anterior del bíceps. Y otra pequeña capsulita para otra de las utilidades de la resonancia magnética, que estamos haciendo protocolos también dirigidos en reumatología, y voy a presentarles dos pacientes, en donde este es un paciente que tenía lumbalgia y que ante la sospecha de una enfermedad, de una espondiloartropatía seronegativa, fue mandado a evaluar en su sector lumbosacro y en las sacroiliacas. Si quieren, las sacroiliacas son el punto más sencillo de evaluar. En el lado derecho, lo que estamos viendo es una erosión y edema subcondral en el componente sacro, un poquitito de líquido articular y algo de edema subcondral en el lado izquierdo, mucho mayor el compromiso derecho que el izquierdo, y la columna lumbar podría haber pasado totalmente desapercibida, a no ser por esta imagen que está acá, que yo la magnifiqué acá, en que este paciente, sin desarrollar componente inflamatorio, que son las dos cosas que se buscan en las espondiloartropatías seronegativas, que son cambios inflamatorios agudos, el edema subcondral básicamente, o cambios estructurales. Y no necesariamente uno antecede el otro, y acá lo que estamos viendo es un sindesmofito. Con lo cual, entre la posibilidad de ver la sacroileitis en dos planos y sindesmofitos en desarrollo en la columna lumbosacra, las imágenes terminan de caracterizar este proceso como una espondiloartropatía seronegativa y le dan la certeza al reumatólogo de que puede iniciar un tratamiento agresivo, que es lo más eficaz en estos pacientes. Este es otro caso de un paciente diferente, también con una columna lumbosacra. Yo quiero hacer una pequeña disquisición acá. Para la gran mayoría de no especialistas en músculo esquelético, la columna lumbar en resonancia magnética es un estudio bastante frecuente. Yo creo que hay una mirada dirigida, cuando hay una lumbalgia, a evaluar los discos intervertebrales. Y este paciente tiene una discopatía del L5-S1, que ustedes pueden ver acá, una protrusión en principio central, y podría atribuirse la causa de dolor a esto, porque lo otro que estoy viendo es alguna esquinita brillante que me podría hacer pensar en una espondiloartropatía seronegativa, pero es como que una golondrina no hace verano, y entonces, bueno, este paciente es más probable que sea dirigido a su lumbalgia por el disco que por cualquier otra cuestión. Por suerte, dentro del protocolo de estudios se incluye la columna dorsal, y vean ustedes que hay un número reducido, pero alguna esquina brillante aparece en alguna vértebra, pero sobre todo este paciente lo que tiene cuando vamos a los cortes parasagitales laterales es compromiso inflamatorio de las costovertebrales. Y en dos niveles diferentes ustedes pueden ver cómo hay edema subcondral, como si fuera una sacroiliaca, como veíamos el edema subcondral. Entonces, compromiso de las costovertebrales y esquinitas brillantes ya sí nos hacen pensar que este paciente es otro de los candidatos a recibir un tratamiento temprano, que esto es lo más importante en las espondiloartropatías seronegativas, que es la posibilidad de recibir agentes biológicos lo más temprano posible. Dicen que estos pacientes tardan hasta 5 años en promedio en ser diagnosticados, y eso es lo que buscamos que cambie, que con radiología negativa, que es lo que habitualmente pase, se logren hacer resonancias magnéticas para caracterizar los procesos inflamatorios en el taquis. Y después voy a hacer algún repaso por situaciones en las cuales nosotros lo que proponemos es la realización de estudios especiales. Entonces, cualquier articulación que ustedes deseen puede ser evaluada en forma específica para mirar el cartílago articular, sobre todo cuando hay oportunidad de hacer tratamiento para la reparación del cartílago. Después, la otra propuesta es, con pacientes con implantes metálicos, solicitar que hagamos supresión de la inhomogeneidad que producen esos metales. Y finalmente, dos situaciones: el uso de la difusión y el uso del contraste intraarticular en la arteroresonancia. Yo esto lo tomé de alguna charla previa que había dado sobre caracterización de tumores óseos malignos, y lo que les quisiera decir es que
de este modo uno dispone como un carpintero o como un taller mecánico de una cantidad de herramientas en el tablero que debería usar en forma inteligente. Entonces, lo que nos pasa cuando informamos a estos pacientes es que claramente vemos que hay una lesión y que parece un tumor en las secuencias convencionales de resonancia magnética, pero quizás el uso de espectrometría nos permite, tanto en lesiones óseas como lesiones de partes blandas, caracterizar procesos sarcomatosos. Esto es mucho más extendido en su uso en el sistema nervioso central. La doctora Besada hace 2 semanas, creo, o una semana, el jueves pasado estuvo hablando de espectrometría en el sistema nervioso central. En músculo esquelético está mucho más extendido, pero es una pinza más en el tablero de herramientas que nosotros tenemos. Y esto otro es también, digamos, el uso de la difusión. También fue mostrado en neuroimágenes con qué rol tiene, pero lo que yo les digo es, si a este paciente solo le hiciéramos secuencias convencionales, puede ser que nos demos cuenta que hay una lesión en la cresta ilíaca del lado derecho, pero cuando le hacemos secuencias específicas como fluidos sensibles o difusión, es mucho más fácil, y además es mucho más fácil guiar al médico intervencionista para la toma de material en esa zona. Por eso, no es que si no le hacemos difusión, nos perdemos de demostrar la patología, sino que lo que hacemos es darle más certeza al que está tomando una decisión terapéutica, como elegir el blanco de una biopsia, sobre cuál es el lugar más representativo y más conveniente para obtener material y hacer una biopsia satisfactoria. Y finalmente, el uso de la difusión también tiene un uso en la valoración del tratamiento. Este es un paciente que, caracterizado en secuencias convencionales, tiene una lesión parecida a la anterior, es un paciente diferente. Esta lesión era más agresiva, si ustedes quieren ver, tomaba todo el ala ilíaca y producía reacción perióstica en rayo de sol hacia la endopelvis, un poco menos hacia la exopelvis. Le hacemos secuencias de difusión y ustedes pueden ver cómo se nota, digamos, la restricción por la infiltración de células neoplásicas. Se elige un tratamiento inicial antes de la cirugía de quimioterapia para este paciente, y en el control que se le hace, ustedes pueden ver cómo reduce fundamentalmente su volumen, pero además también lo que hace es cambia el comportamiento de la difusión, de tal manera que esto también vuelve a ser otra pinza más en ese tablero que tenemos con herramientas para caracterizar, en este caso, lesiones tumorales. Y lo otro que, si bien disminuye en el tiempo, porque la resonancia convencional cada vez permite obtener mejores imágenes de las articulaciones, pero en casos donde el diagnóstico es complicado, la lesión condral es pequeña o la lesión labral es muy sutil, la inyección de contraste intraarticular permite tener más detalle. Se puede ver claramente el componente de la imagen en mango de pistola que produce las fricciones fémoro-acetabulares, y ahí pueden ver el bump superexterno y el compromiso labral, que en este caso era bastante mínimo, como lo permite la artorresonancia en la cadera, o cómo podemos caracterizar, por ejemplo, lesiones SLAP, como es este caso en el hombro, con mucha más confianza y certeza que cuando hacemos estudios sin inyección intraarticular. Si tuviera entonces que hacer un pequeño repaso sobre lo que dije, es la artorresonancia no es para todo el mundo, no es para recomendarle a todos los pacientes, pero cuando la resonancia convencional no logró caracterizar las lesiones a satisfacción del médico tratante, esta es entonces una nueva herramienta de la que se dispone para conseguir una buena información imagenológica. Dentro de los estudios especiales que también estamos en condiciones de hacer con este equipo Siemens Samira, está la evaluación de las articulaciones con mapa para cartílago. Esto todavía no tiene una aplicación clínica tan delimitada como lo que vimos hasta ahora, pero en estudios de investigación cada vez se utiliza más y se recomienda más para tener un panorama del estado de los pacientes y el desarrollo de su proceso degenerativo articular, y después recomendarles el uso de la resonancia magnética para hacer mediciones en pacientes en los que no se quiera recurrir al ATC para evitar las radiaciones, por ejemplo. Entonces, empiezo por lo que es más difícil, que es el mapa de cartílago de la cadera, y digo que es lo más difícil porque es una articulación muy profunda, con un espesor cartilaginoso muy menor, y
Así y todo, vean ustedes, los mapas de cartílago, que son como una especie de mapa de calor que se puede hacer en las articulaciones, muestra con color verde el cartílago normal y con puntos rojos lo hace mucho más evidente al cartílago dañado. La rodilla es una situación que se presta mucho más para la caracterización de lesiones condrales, duplica o triplica el espesor condral de la cadera, por ejemplo, y entonces ustedes pueden ver nuevamente en este mapa de color como lo verde representa cartílago de características normales y el rojo representa daño cartilaginoso, algo que para nada era tan evidente en las secuencias convencionales. O este otro caso que a mí me gusta porque sí se ve en la secuencia convencional el daño condral, pero vean ustedes que en la secuencia, en el mapa de cartílago, perdón, ahí esto que representa al daño condral que ustedes estaban viendo, está asociado a un daño condral profundo hasta llegar al hueso subcondral, que no queda expresado en las secuencias convencionales, incluso en las secuencias convencionales dirigidas para cartílago. Así que, para darle un panorama a este paciente de cómo va a ser la evolución de su rodilla después de un traumatismo, después de una lesión ligamentaria, la realización de un mapa de cartílago puede tener un espacio. No sé si se entendió. Sí. Okay. Y el hombro sería una situación intermedia en cuanto al volumen de cartílago a evaluar entre la cadera y la rodilla. Y esto es parte de un trabajo que estamos haciendo en Buenos Aires, en donde a los pacientes que sufrieron luxación glenohumeral traumática, les hacemos mapa de cartílago para ver si hay daño condral asociado, y lo que estamos encontrando es, en pacientes absolutamente asintomáticos y que no tienen idea, nuevamente, cómo se produce daño subcondral, que entendemos que es reversible, pero que cuando estos mismos pacientes tienen un color rojo mucho más extenso, terminamos viendo que se produce afinamiento condral y artrosis temprana en pacientes jóvenes. Y entonces lo otro que les quería mostrar es que se pueden hacer mediciones en resonancia magnética, las hacemos de rutina para evaluar la fricción femoroacetabular, pero también las hacemos de rutina para evaluar no solo el eje de los miembros inferiores, sino la rotación, y entonces tenemos diseñado un protocolo que está disponible en las consolas, que básicamente lo que termina haciendo es esto, y es generar bloques de cortes axiales por el cuello femoral, por la zona intercondilia de los cóndilos femorales, por los platillos tibiales y por las mesetas tibiales distales, para los plafones tibiales, en donde podemos medir el grado de rotación de cada uno de estos huesos fémur y tibia en cada miembro, y darle una ayuda al traumatólogo para cuantificar el tipo de osteotomía que debe realizar en estos pacientes si quiere hacer una desrotación. Paso a tomografía computada, y acá lo que hay es la disponibilidad de un equipo de 16 filas, pero expandibles a 25 filas de detectores. Los protocolos los estamos cambiando para hacer algo parecido a lo que hicimos en resonancia magnética, que es adaptarlos a situaciones clínicas particulares, además de las rutinarios, y tratamos de realizar, en los casos convenientes, reconstrucciones 3D, que no son una propuesta nuevamente masiva para todos los pacientes, pero que en algunas situaciones puntuales son una ayuda muy bienvenida y necesaria. Así que, al igual que en resonancia magnética, hacemos estudios convencionales. Nuestro pedido a los derivantes es, por favor, traten de especificarnos cuál es el motivo por el cual están pidiendo este estudio. Creemos que de esa manera le podemos devolver más información y mayor calidad de imágenes, y en el equipo van a terminar quedando el mes que viene seteados protocolos de tomografía computada destinados a cada una de estas regiones, incluso con variantes para aquellos pacientes que llegan a tomografía computada con algún tipo de inmovilización, con yeso, con férulas, etcétera, para obtener la mejor calidad de imagen posible. También en tomografía computada, el equipo cuenta con la posibilidad de hacer supresión de artefacto metálico, y si no es supresión, por lo menos una mejora en lo que se consigue con la evaluación del artefacto metálico. Yo elegí un paciente que tenía la secuela de una lesión rotuliana traumática para mostrar la forma de presentación habitual de los pacientes: ventana de partes blandas, ventana ósea,
Y el detalle que permite este equipo, ven ustedes la trama ósea, el trabeculado, como se ve con un muy buen detalle, cómo se ven fragmentos óseos pequeños, cómo se ve el daño que sufre el borde medial de la rótula, que queda muy bien caracterizado, e incluso cómo se ve la hemartrosis que tiene este paciente. Y si uno quiere, y de hecho lo hemos hecho en forma práctica cuando lamentablemente el resonador estuvo detenido por un tiempo, hasta puede verse como un muy buen detalle los ligamentos cruzados. No es una recomendación que la tomografía computada ahora se puede usar para valorar los ligamentos cruzados, pero cuando la herramienta resonancia no está disponible, no hay que descartar que esto pueda ser una opción para acercar el diagnóstico. Y esto es un caso nuevamente infrecuente y de producción local, en donde ustedes pueden ver en esta reconstrucción de perfil cómo se cae el borde anterior de la cúpula radial con una fractura muy, muy pequeña y no desplazada. Este paciente tenía un bloqueo articular y entonces esto que está acá con densidad de partes blandas parece ser luxado el ligamento anular. Y de vuelta, la resonancia magnética quizás lo hubiera mostrado con mayor precisión, pero es muy buena la calidad de información que se permite con este equipo de tomografía computada. Y lo otro que yo les decía es que la tomografía computada permite disponer de mediciones. Este es el caso típico del paciente que viene con patología patelofemoral y uno busca saber qué grado de displasia troclear tiene, o si hay tilt o inclinación de la rótula o desplazamiento externo, así que uno puede hacer una cantidad de mediciones sobre estados normales o patológicos. En este caso, las dos cortes axiales que les dejo abajo son displasias trocleares importantes, más esta que la otra, y luxación, o mejor dicho, subluxación patelar externa en los dos lados. Pero lo otro que podemos hacer, y entonces en cada uno de estos cuadrados vamos a consignar los grados de rotación, de anteversión o retroversión de cada uno de los huesos que estamos estudiando, y los consignamos superponiendo un corte que pasa por cada uno de estos sectores, como les mostré en el esquema de resonancia, cuello femoral versus cóndilos femorales para valorar torsión del fémur, plataforma tibial distal y meseta tibial proximal del otro lado, para ver cuál es el grado de rotación de la tibia, de un lado, de un miembro y del otro. Ahora vean cuando aplicamos secuencias de minimización del artefacto metálico, cómo incluso se pueden hacer estudios de pacientes con prótesis metálicas y buscar aflojamiento o buscar infección como complicación posible. Entonces, me gusta mostrarles este ejemplo, que es un paciente hecho en el mismo equipo que está acá en Tierra del Fuego, pero en el que tenemos en Buenos Aires. Este paciente había hecho varios episodios de luxación glenohumeral, tiene una lesión de Hill-Sachs que se puede ver en el primero de los cortes axiales, todavía remanente, y se decidió que por el número de episodios de inestabilidad y por el grado de lesión que tenía tanto en la glena como en la cabeza humeral, realizar una cirugía de la Target. Entonces, lo que se hace en la cirugía de la Target es colocar un fragmento de hueso obtenido de la coracoides y unido a la glena mediante tornillos metálicos. Así que ustedes pueden ver la calidad de imagen, no es mala, pero no es óptima, y esta es la reconstrucción 3D. Y este mismo paciente en un control posterior, 5 meses o 6 meses después, cuando se aplican técnicas de supresión metálica, se permite este grado de detalle, que es mucho mayor, que muestra cómo todavía en ese momento la integración de la coracoides con la glena no se había terminado de completar, pero miren la calidad de reconstrucción 3D donde se consigue ver hasta las cabezas de los tornillos que se han colocado, o sea que esa herramienta nuevamente de supresión del artefacto metálico tiene utilidad en estos casos y mejora muchísimo la información que podemos brindar. Voy a mostrar un caso y lo voy a mostrar tal cual que como ocurrió. No estoy viendo quiénes están presentes, pero digamos, es de un traumatólogo de acá de Tierra del Fuego. Lamentablemente este paciente llegó en condiciones que son las que nosotros no deseamos, sin datos clínicos precisos, sin un antecedente claro que nos orientara para saber qué era lo que se buscaba, y sin estudios previos a esta resonancia magnética. Entonces, lo que se encontró era claramente, digamos,
derrame articular con algún grado de sangrado o sinovitis, una imagen de lesión en la glena que resultaba difícil de caracterizar. Recién acabo de mostrarles una inestabilidad glenohumeral. Yo creo que una inestabilidad glenohumeral debería considerarse en este paciente, pero la verdad es que llamó la atención la heterogeneidad de la glena y se sostuvo que podía ser una lesión de glena también lo que tuviera este paciente. Entonces miren cómo la TC muestra, sobre todo a la derecha de la línea azul que está trazado, cómo este paciente sí tuvo una luxación glenohumeral, sí tiene entonces un fragmento óseo de la glena desprendido. La imagen de pera, que es la normal que podemos encontrar, si uno prescinde del fragmento desprendido, termina dando una imagen al revés, es más ancha la parte superior que la parte inferior. Este paciente podría tranquilamente ser un candidato a esa reparación que mostré antes de la Target. Vean cómo se genera la reacción perióstica, que la muestra mucho mejor la TC y la resonancia. Yo creería que este paciente solo tuvo la consecuencia de varios episodios de luxación glenohumeral, pero bueno, la calidad del hueso de la glena sigue siendo cuestionable y parece muy razonable, antes de proceder a una reparación, asegurarse que no haya un proceso previo en la glena de algún tipo, traumático, inflamatorio o lo que fuera. Y entonces abrí una pequeña pastillita sobre el uso de secuencias 3D en tomografía computada, y lo que quiero mostrarles es también herramientas de las que disponen los traumatólogos cuando están planificando una reparación. Y parte de eso es cuantificar el volumen de lo que se pierde de stock óseo en una luxación glenohumeral, y estas son las mediciones entonces que se recomiendan. Pensar en la glena como un círculo y calcular cuál es el diámetro de la zona de defecto que se produjo sobre el porcentaje completo de la glena. Por encima de un determinado nivel, ese paciente pasa de un tratamiento artroscópico para reparación de la inestabilidad a un tratamiento como vimos antes. Y entonces se han hecho estudios para ver cómo podemos hacer estas mediciones, y ustedes pueden ver acá que la recomendación, esto es del 2018, es que las mediciones no se hagan sobre imágenes 2D, y sí se hagan sobre imágenes tridimensionales, porque es significativa la diferencia. Ahora, ¿por qué es que se recomienda no hacer las mediciones sobre las imágenes 2D? Y yo le puse un título de un árabe que describió este efecto, que ahí está graficado, y se explica de esta manera. Este es el efecto sal-amín. Cuando uno corta el salamín en forma oblicua, y eso es posible de hacer y sin intención en los cortes 2D, exagera una de las dimensiones, y eso es lo que lleva a que se sobreestime en las reconstrucciones lineales, algo que no pasa en las reconstrucciones volumétricas. Así que toda esta serie de mediciones que ustedes están viendo acá es parte de lo que se puede brindar con estudios 3D de tomografía computada, diámetros de la glena, tanto verticales como horizontales, o área o volumen de la zona que queremos evaluar. Y para aquellos que planifican su cirugía en función de estas mediciones, y es saber si el defecto se produjo en el área de contacto o fuera del área de contacto, que se llama on-track u off-track, también se pueden hacer sin ninguna dificultad estas mediciones, con lo cual lo que buscamos es adaptarnos a los requerimientos del paciente, del derivante que está tratando a ese paciente. Gracias, Ricardo. Y finalmente se pueden hacer otras mediciones para diferenciar lo que es el Hill-Sachs enganchante del no enganchante, y cuanto mayor sea la profundidad del defecto osteocondral y más horizontal sea su dirección, más chances tiene estos pacientes de recurrir en la inestabilidad y de dejar una luxación para que no pueda ser reducida fácilmente en forma clínica. Así que esto también es parte de la planificación, y curiosamente se encontró que si queremos dedicarnos a medir el Hill-Sachs, no es un problema si lo hacemos en 2D o en 3D, aunque la mayoría sigue prefiriendo 3D. Bueno, así que finalmente, digamos, la tomografía computada es la mejor herramienta disponible para
valorar la pérdida de stock óseo en las luxaciones glenohumerales y planificar el tratamiento. Upa, se disparó. Perdón. Bien. Uy, otra vez se dispara. Bueno. Y la otra pequeña pastilla de regalo, digamos, de las imágenes tridimensionales, es el uso en las fracturas, por ejemplo, del hombro, y me quedé con el hombro porque me parecía que era un lindo sector para evaluar, y acá ustedes tienen un tipo de lesiones claviculares, en este caso estamos viendo lesiones distales en la clavícula, como la imagen radiográfica ya da una pauta, pero la tomografía computada permite una caracterización mayor en 3D del defecto. Uy, hay algún problema que no sé cuál es, que al pedir pasar de imagen me pasa rápidamente a la otra. Y acá tengo una lesión de la clavícula, en donde reconstrucciones 3D también me permiten caracterizar con muy buena detalle anatómico un compromiso de la clavícula en el otro extremo, en el proximal, y la recomendación entonces es que evalúen la clavícula y evalúen el resto de las estructuras. Disculpas por el inconveniente técnico, que no sé qué es lo que lo está provocando. Se pasa. Ya usé la flecha y con todo me pasa. Bueno, perdón por el defecto técnico. Fracturas de húmero proximal para caracterizar el número y localización de los fragmentos. Vean ustedes cómo la información 3D es mucho más gráfica para el traumatólogo para poder definir qué es lo que está pasando. Perdón, porque creo que va a volver a pasar lo mismo ahora, efectivamente. Para las fracturas de escápula, nuevamente, la escápula es un hueso que en su cuerpo es sumamente delgado, y en los cortes transversos es sumamente sencillo pasar por alto una lesión del cuerpo escapular, y las reconstrucciones tridimensionales las muestran con mucho detalle. Y disculpa porque veo que va a pasar otra vez, pero para terminar, entonces nuevamente acá para las lesiones escapulares con compromiso de la glena, uno se las puede imaginar en las cortes 2D, pero la representación tridimensional es mucho más útil. Ahora ya vamos a dejar que termine. Así que esto es para mostrar que Ushuaia me gusta de hace mucho. Era más joven acá cuando salí a hacer trekking, pero lo sigo haciendo. Gracias. Así que no sé si hay preguntas presenciales o virtuales. Doctor, respecto a lo que usted dice, los hallazgos de la artropatía, ¿se acuerda que realizamos un informe? Estaría bueno que los médicos pusieran el motivo puntual, porque muchas veces ponen lumbalgia, dorsalgia, y se están expresando alguna patología de tipo reumatológico. Nosotros vamos a poner un poco más atención a todos, por ahí a las lesiones bien infinitas, si no vamos a mirar una discopatía y ahí bueno, ese es justamente el problema de este tipo de pacientes. La pregunta era si clínicamente no nos podían ayudar a prestarle más atención a las espondiloartropatías seronegativas, tratando de guiarnos en la búsqueda. El problema es que es un problema clínico, a ver, el paciente con lumbalgia, que es el paciente típico, a veces es difícil caracterizarlo si se origina en las sacroiliacas o en la propia columna lumbar. Puede ir a ver al traumatólogo, puede ir a ver al clínico para que le haga la evaluación de la causa del dolor. Si alguno de estos dos clínicos, tanto el traumatólogo como el clínico, no se imagina una espondiloartropatía seronegativa, y es lo que pasa la mayoría de las veces, o lo atribuye a una contractura muscular, o a una artrosis por la edad del paciente, o a una discopatía. Y nosotros automáticamente asumimos que debe ser esa la causa, porque la realidad es que es mucho más frecuente. Te va a seguir pasando. Creo que no hay chance de que aumente el número de veces que te digan que se sospecha de un proceso inflamatorio, de una artropatía inflamatoria en el raquis. Por eso hay que ir a buscar. Y es cambiar la cabeza, digamos. Entonces, yo hoy no lo mostré, digamos, pero yo en muchas clases que doy de espondiloartropatías seronegativas
pongo de ejemplo, no doy el nombre, pero de un técnico radiólogo que hacía resonancia magnética en uno de los lugares donde yo trabajaba, y ese paciente tenía prácticamente una resonancia de columna lumbar por año en 4 años consecutivos, una o más, por lo menos una. Y ese paciente tenía una hernia importante, L5S1, mayor que la que yo les mostré en este caso, y en todas las veces se consideraba que la hernia era la causa del tratamiento, hasta que un día yo revisé una de las resonancias, no había revisado las anteriores, y empecé a ver que tenía 3 o 4 esquinitas brillantes, y le pedí al técnico que se hiciera una columna dorsal, y estaba lleno de esquinas brillantes. Hoy ese técnico me lo crucé hace 2 semanas, y me dijo que hizo tratamiento biológico, que desde ese momento mejoró muchísimo, que todavía no le pudieron caracterizar el tipo de espondilotropatía seronegativa que tiene, pero que con agentes biológicos le cambió la vida, no se podía mover, y ahora prácticamente tiene una vida normal. Ahora, a 4 personas distintas le tocaron columnas lumbares y no veían el compromiso. Y después, por otro lado, si yo reviso informes míos de hace 10 años atrás, también yo debo haber pasado por alto muchísimas de estas lesiones, porque no se conocía tanto en detalle esto, y además no se le prestaba prácticamente atención. Así que, lamentablemente, para quien me hizo la pregunta, que es Estela, y que ella está formada sobre todo en neuroimágenes, no va a haber muchos casos, salvo que te lo mande el reumatólogo. Los reumatólogos claramente son los que tienen mayor precisión. Doctor, los mapas esos de cartílago de nosotros tenemos disponibles para Sí. Sí. Y es una herramienta útil. Todavía la aplicación clínica no está tan delimitada, porque los que más utilizan estos mapas de cartílago lo están haciendo para valorar el uso de agentes enlentecedores de la enfermedad degenerativa. Entonces, tanto los de inyección intraarticular, el ácido hialurónico y determinados como medicamentos que se utilizan para enlentecer el proceso degenerativo, lo que hacen es hacer mapas de cartílago secuenciales en el tiempo y ver si la medicación está dando resultado en parar el proceso degenerativo en el mismo punto. No lo hacen desaparecer, pero sí lo detienen. Exactamente. Como un mapa de las arrugas de la cara, digamos. Ya salvo que te hagas cirugía, digamos, no se van, pero capaz que podría hacer que no sigan aumentando. ¿Hay alguna pregunta de los que están conectados? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Alejandro. Muy buena. Bueno, gracias. Me quedé con el efecto, que ahora lo voy a buscar. Es un chiste. El efecto también. Y pido disculpas por la hora, digamos, si hice que alguien ahora vaya a la heladera. Bueno. No, gracias, muchas gracias. Muy bueno. Bueno. Chau, Bir, si seguís ahí. Chao a todos. Chao. ¿El mío?